Muy bien, estamos el día 15 de mayo del 2021 y hoy iniciamos Teresa y el inconsciente. Habíamos hecho el preámbulo la semana pasada de cómo abordamos el inconsciente, porque Teresa de Jesús, bueno, pensemos en el inconsciente como aquello que habita dentro de nosotros, que tiene vida propia, pensamientos que quizá no recordamos, que quizá no tenemos muy presentes, pero que están ahí y que nos habitan. Y Teresa de Jesús, sin pensarlo, sin saberlo y sin quererlo siquiera, lo que hace es descubrir algo muy profundo y es la relación del inconsciente con la vida espiritual. Y eso lo vamos a tratar de dilucidar en este mes, estas 3 sesiones que vienen. Decíamos del inconsciente que no habita el fondo del alma, y eso era muy importante que lo mencionábamos porque eh, quiere decir que es superficial, no se confunde con el secreto o lo íntimo, sino que se atrapa por el contrario en la superficie, en el discurso, en nuestros lapsos, nuestros síntomas, nuestras formas de amar y gozar en la vida cotidiana. Es decir, en todo momento nos jugamos el mundo del inconsciente. Pero aparece Teresa de Jesús, que de alguna manera nos lleva a construir un imaginario diferente y lo vamos a empezar a ver desde este instante. Esta es Teresa de Jesús. Podríamos decir que esto nos resume mucho lo de la santa, que la vamos a ver más a profundidad. Dice Teresa de Jesús en las cuartas moradas del castillo interior, que hoy lo veremos, por lo menos en sus primeras moradas, para aprovechar mucho en este camino y subir a las moradas que deseamos, no está la cosa en pensar mucho, sino en amar mucho. Y así lo que más os despertare a amar, eso haced. Fijaos en esta frase, esta construcción que Teresa hace de Jesús en el castillo interior, en la cuarta morada. Esto que ven ustedes a la derecha, que hemos visto en sesiones anteriores, es el diagrama que hizo Elisa Marín Mejía sobre las 7 moradas del castillo interior. Es un ejemplo de ese camino que implica un laberinto que por allí alguien escribía que ya está haciendo su plano y lo dividía como en un laberinto. Aquí hay una parte de laberinto, evidentemente, y también podríamos decir que hay una parte espiral, porque vamos a ver con Teresa que las moradas de su castillo interior no van una tras de la otra necesariamente, y que siempre tendremos que volver a la primera, que es el conocimiento propio, que lo veremos también a continuación. Entonces, en Teresa de Jesús es muy importante saber que ella vive una experiencia, y que desde esa experiencia con el mundo del espíritu es que nos comparte la forma en que nosotros construimos esa amistad con Dios. Básicamente, Teresa de Jesús lo que hace en toda su vida es contemplar la naturaleza de la amistad de Jesús dentro de nosotros. Y para eso se vale de muchos recursos, evidentemente, que iremos viendo. Dice Teresa de Jesús en este mismo castillo interior, en la séptima morada, ¿sabéis qué es ser espiritual de veras? Dice Teresa, hacerse esclavos de Dios, a quien señalados con su hierro, que es el de la cruz, porque ya ellos le han dado su libertad, los pueda vender por esclavos de todo el mundo como él lo fue. Y aquí, precisamente en esta es la séptima morada del centro, donde habita Dios, donde da toda su luz, desde donde nos ilumina, a pesar de las adversidades en las que vivamos, de las tristezas, de las calamidades, de las situaciones sociales o personales. Él está allí dándonos la luz y siempre ha estado allí, ¿no? Nunca se aleja. Hemos dicho varias veces que, y con Teresa lo reafirmamos, que Él no está pendiente de si actuamos de una u otra manera, que Él lo único que necesita de nosotros es tratar de amistad con Él. No, no está pendiente qué hacemos o qué no hacemos, o si lo hacemos bien, tampoco nos regaña, tampoco nos castiga, tampoco nos lleva de la mano para que obedezcamos lo que Él nos dice, sino que está atento a que hagamos amistad con Él. Y una vez hacemos esa amistad, entonces dice Teresa, el espiritual de veras, de esto hablan mucho los místicos. Y estos 2 meses que los consagraremos a los místicos de Ávila, tanto a Teresa y a Juan de la Cruz, pues vamos a ver qué es verdaderamente un espiritual, qué es una persona espiritual de veras. Y Teresa lo define como esa esclavitud a él. En el Camino de Perfección, otro libro de Teresa de Jesús,
en el capítulo 24, Teresa de Jesús escribió primero, digamos, de una sola tanda, El Camino de Perfección, Códice Escorial. Significa que es un libro que escribió sin censura. En el tiempo de Teresa de Jesús, que ahorita veremos, evidentemente pues existía la Inquisición, había censura por todos lados, y ella era una mujer muy inteligente y sabía cuidarse porque de alguna manera intuía, gracias a la voluntad divina, que esto nos iba a llegar a nosotros y que no se podía perder en una hoguera, como se perdió el libro de Margarita Porete, que afortunadamente luego algunos recobran y apenas lo veíamos hace unas sesiones. En 1946 lo tenemos ya definido que es el libro El espejo de las almas simples. Pues Teresa sabía de alguna manera, el tener alguna intuición, que si no se cuidaba en sus palabras, pues iba a perecer tanto su escrito como ella misma. Entonces, esta libertad que tenían les llevó a decir que la verdadera espiritualidad, el verdadero espiritual, es aquel que se esclaviza a Dios. Y decía, en el camino de perfección, en el capítulo 24, Teresa de Jesús hace un ejemplo con el ajedrez. Teresa de Jesús es una ajedrecista y de hecho la patrona de los ajedrecistas en España es Teresa de Jesús. Juan de la Cruz es el patrón de los poetas y ella es la patrona de los ajedrecistas. Un dato curioso, pero bastante particular e interesante, porque a través del juego del ajedrez, Teresa le va a enseñar estrategias a sus hermanitas. Imaginémonos una mujer del siglo XVI enseñándole estrategias a la vida con Dios a sus hermanitas y les dice, ese rey tan divino, tan adorado que tenemos, es como el rey del ajedrez, al cual nosotros debemos arrinconarlo, dejarlo sin movimiento, esclavizarlo a nosotros. Pues esa esclavitud es la amistad con Él. Es que todo el día, en cualquier cosa que hagamos, lo tengamos como el amigo que está acompañándonos. Incluso en el delito, como lo he mencionado, en esas fallas que tenemos, en esos errores. Hemos mencionado que la palabra pecado, en realidad, la primera palabra de la que se habla es hetat, que significa error. Y esto es importante saberlo porque cuando Teresa nos va a hablar de la amistad de Dios, de tener una relación de amistad con Él en el libro de la vida, pues desde allí nos plantea un ejercicio muy bonito y es que ese amigo no nos juzga. Como lo hemos dicho, ese amado nos recibe, nos escucha y no nos juzga. En este caso, ese amado, pues, quiere ser esclavizado por nosotros. Es decir, quiere que en todo momento lo hagamos presente. Y aquí hay una anécdota muy bonita. Los monjes franciscanos nos dicen, cuando vamos a un retiro con ellos, que aún cuando vamos a tener una relación, ya sea sexual, amistosa o algo con nuestra pareja o una relación afectuosa con nuestras compañeras de las comunidades, de intimidad en la palabra, en la conversación, en la confesión, pues aún allí hay que hacer presente al Señor. Y hay que hacerlo presente porque es el creador, es el que sabe cómo, cuándo, por qué, qué hacer. Y hacerlo presente va a plantearnos algo que veremos el próximo mes con Juan de la Cruz y es cómo logramos sanarnos de todas aquellas cosas en las cuales caemos una y otra vez repetidamente en lo mismo y nos condenamos y no sabemos por qué volvemos a caer en lo mismo y sin embargo, pues no lo logramos saltar, porque estamos esclavos no de Dios, sino de aquello que perjudica nuestra vida. Entonces, el llamado de Teresa es hacernos esclavos. Y dice, solamente aquel que se hace esclavo de Dios es un espiritual de veras. Es decir, el que logra una vida conjunta con Él en cada cosa que hace. Dicho en otras palabras, es que, como decía Meister Eckhart, todas las obras estén perfumadas por el amor de Dios. Teresa de Jesús, vamos a dar 4 características de Teresa de Jesús. Esto lo encuentran en el escrito que yo les he enviado, vamos a refrescarlo. Las personas que no lo han leído, les recomiendo que lo lean, que es una introducción a Teresa muy, muy apasionante, pienso yo, muestra algunos elementos de la época, pues que no describiremos porque este es un curso introductorio, pero de todas maneras sí que les diremos que Teresa tiene unas características bastante hermosas.
Teresa es una mujer lectora, es una primera característica. ¿Qué significa que es lectora? Que desde niña ella da gracias a su padre, que es un gran lector y tiene una biblioteca grande para ella. Teresa accede al conocimiento a través de su padre, su tío. Ella es una mujer muy enferma y en una de esas enfermedades la llevan por, ella está buscando, el papá busca como de lugar a alguien que la cure, va por allá donde un brujo, una bruja, no se sabe qué, en un lugar muy apartado, bueno, así se le llaman en ese tiempo y ahora quizá también, donde una persona que hace cosas rarísimas, la llevan donde esta señora y ella se queda donde el tío. Y el tío tiene sobre la mesa de noche un libro que se llama El tercer abecedario de Francisco de Osuna. Teresa de Jesús coge ese libro y comienza a ser cautivada por una forma que ella no conocía. Pues Francisco de Osuna es un hombre letrado que le habla al oído acerca de cómo es un itinerario de vida interior. Ya se habla de eso en ese. Desde entonces, acceder al mundo del conocimiento a través de los libros, a Teresa la llevan a entender la historia de la salvación en clave letrada. ¿Qué significa eso? En el siglo XVI, cuando Teresa de Jesús vive, eh, no hay posibilidad de leer la Biblia, como hasta hace muy poco en nuestros continentes. En realidad, solo después del Concilio Vaticano II, en los años 60, es que oficialmente se puede leer la Biblia. Antes no, era el sacerdote el único que podía leerla. En este tiempo, evidentemente, tampoco se podía leer y ellas, las mujeres, solo tenían acceso a través de las homilías de los sacerdotes. En ese tiempo el sacerdote era una persona muy importante porque era el que le transmitía la cultura al pueblo. Es decir, era como un maestro que les llevaba todos los conocimientos. De hecho, las prédicas eran de 1 y 2 y 3 horas, porque era lo único a lo cual tenían acceso las personas, digámoslo así, del pueblo, las personas de carácter popular y también las mujeres que entraban dentro de todo este grupo de personas que no tenían acceso a la literatura, ni a las bibliotecas, ni mucho menos. Entonces les quedaba como único recurso las misas, las homilías de los padres. Por eso los padres eran protagonistas, porque esa homilía enseñaba historia, geografía, ciencias, matemáticas. El sacerdote se explayaba y evidentemente teología y hacía una mención particular. Pues ella, como era una mujer lectora por los libros que tenía en la casa del papá, ella iba a escuchar las homilías teniendo un bagaje. Es decir, ella no solamente prestaba mucha atención, sino que discernía muy bien lo que decían. Igual, decía ella, me he valido de grandes letrados como el padre Graciano, un frailecito llamado Juan de la Cruz. Ella conoce a Juan de la Cruz cuando Juan de la Cruz tiene 24 años, un jovencito, y ella tiene 49, en Medina del Campo. Resulta que ella, cuando lo ve a Juan de la Cruz, se da cuenta que es un espiritual de veras y le pide ser el confesor de toda su orden. El padre Gracián es su confesor personal y y es el que la lleva a escribir todo lo que escribe, es el que le dice que ella tiene que escribir toda su experiencia y gracias a él, pues debemos que ella haya escrito todos estos libros. Hay libros, dice Teresa, que me han influido como el Amaudis de Gaula, aunque no sé cuánto, pero intuyo que algo se ha quedado en mí. Un librito que me regaló un tío, el tercer abecedario de Osuna, pero mucho la oreja en los sermones y estoy atenta a lo que me puedo aprender de memoria de la Sagrada Escritura. Esto lo decíamos un poco, es para que nos vamos dando una idea de quién es que nos está hablando, por qué Teresa hace un itinerario de vida interior, qué significa su vida en la vida nuestra ahora. Ser judeo conversa. Yo esto lo escribo en primera persona de Teresa porque, bueno, es el personaje que habla, porque esto, como los que han leído el escrito, es un escrito muy sui generis, es un escrito que tiene un elemento literario bastante fuerte, por eso un personaje es Teresa de Jesús. Bueno, resulta que Teresa de Jesús tiene un abuelo judío, eh, mm, y esto le causa una gran dificultad porque hay una persecución contra los judíos y contra los musulmanes, los moros que le llamaban en ese tiempo. Y resulta que Teresa era de una familia
digámoslo así, de una condición socioeconómica muy pudiente, una persona, digamos, en ese tiempo de un nivel adquisitivo fuerte, comerciantes, el tío, el abuelo era un comerciante, y esto, pero era un judío. Entonces, cuando ella llega a Ávila, su padre tiene que mostrar que en realidad es un converso. Y bueno, y de allí el abuelo se gana algo, que era el San Benito, y era que a los judíos que estaban en ese proceso de conversión, los hacían cargar un San Benito, que era llevar por todas las calles del pueblo una carga muy pesada. Eh, y a ella le tocó, digamos, esta forma. ¿Alguien está hablando allí? Bueno, muy bien. Ustedes recuerden que yo no estoy viendo ni sé si alguien levanta la mano para que cuando alguien tenga alguna inquietud me lo hace saber, por favor. Bueno, este es un tiempo que busca la limpieza de la sangre para homogeneizar los hábitos y costumbres. Dice Teresa, he sido hábil y logré crear una forma literaria con exclamaciones y frases que impedirán pensar sobre mi proceso. Yo pongo a hablar a Teresa un poco de la audacia que tiene Teresa al poder hablar en claves de tal manera que no sea ni juzgada ni siquiera vista como alguien extraño, porque si no, pues la hubieran quemado en la hoguera. Bueno, esta era una mujer con voz en el tiempo que una mujer casi era un adorno. En este tiempo, en el siglo XVI, las mujeres, pues evidentemente que estaban en un segundo plano, no tenían palabra, a pesar de que en España, justamente antes de Teresa, en el tiempo que nace Teresa, pues está Isabel la Católica, que contrario a lo que se dice en muchos libros, en la famosa historia negra de la Iglesia, pues esta Isabel la Católica era una persona de muy avanzada, era una mujer que no estuvo de acuerdo con la expedición de Cristóbal Colón, que termina cediendo por los hombres precisamente, pero que tenía un espíritu solidario muy grande. De hecho, gracias a ella se comienza a pensar un poco en términos solidarios, en términos de la comunidad, de lo comunitario, de lo importante que es que puedan tener servicios las personas, que puedan tener agua potable, es decir, casi que es una precursora de una sociedad muy justa. Esa es Isabel la Católica, la reina del tiempo, la persona que tiene un poder muy grande, pero no era inspiración para otras mujeres, excepto para Teresa de Jesús, que escucha muy bien a cada persona. Ella tiene acceso a personas de diferente índole y eso le da para ella saber cómo lidiar con unos y otros. Dice Teresa, mi templanza de hija de Dios me permite avanzar tanto en la conversión como en las fundaciones. Ser orante y contemplativa en un tiempo donde los espirituales son sumidos a llevar una vida de regla religiosa conforme lo propuesto por la institucionalidad. La verdad, soy evangélica y siento la vida de Jesús en cada uno de mis pasos. Interpreto la oración como un trato de amistad, pero ya habrá tiempo de compartirle sobre la oración en profundidad. Bueno, pues recuerdo que es Teresa, es una fabulación de Teresa, en realidad ya no es que diga esto, es una interpretación que yo hago de lo que ella pudo haber dicho. Bueno, en realidad, Teresa rápidamente descubre que la mujer de este tiempo es una mujer que está muy maltratada, es una mujer que en su mayoría muere de sobreparto, son mujeres que están casi que condenadas a vivir a la sombra de un hombre y de una manera bastante esclavizante. Teresa descubre esto y de antemano no quiere casarse, es una mujer muy libre, recibe un llamado y es muy temprano, a los 19 años ya estaba en el convento Nuestra Señora de la Gracia de los agustinos, y luego no gusta mucho de algunas cosas que ve, y recibe un llamado para ir al Carmelo, pero en el Carmelo no ve algo, es una mujer muy inquieta, y luego hace la reforma al Carmelo. En realidad, ese Carmelo reformado se le debe a Teresa de Jesús, que es la gran reformista. Fijaos que dice Teresa de Jesús que ella
no es que no esté de acuerdo con las reglas. Una regla que hay, digamos, en las comunidades religiosas es lo que guía la convivencia de la comunidad. Teresa no quiere imponer una regla, sino decir, bueno, miren, vamos a tener convivencia. Entonces ella crea algo en torno a esta regla que tenían los carmelitas, que era la regla de San Benito, y ella dice, bueno, pero también tenemos, la recreación es muy importante. Y le imprime a esa reforma unos detalles bastante atractivos. Incluso ella llega a decir, entre los pucheros anda el Señor, que quiere decir, no crean que solamente el Señor lo encuentran cuando se arrodillan a rezar o cuando hacen un rosario, cuando hacen muchas cosas. No, el Señor está en la cocina cuando cocinan también. El Señor está en el trabajo, el Señor está cuando cocinas. Es lo que decíamos al inicio de esta gran oportunidad de de verlo a Él como un amigo que está en todo momento. Cuarto elemento de Teresa, la persona que tiene el micrófono abierto, si lo puede cerrar, por favor. Sobre la Inquisición y confesores, logra vencer, si alguien tiene el micrófono abierto, si lo puede cerrar, por favor. Logra vencer al inquisidor ofreciéndole una cosa para favor espiritual. Deja entender las posibilidades de la mujer. Los censores de sus libros son solo hombres. Los confesores, al pertenecer a la Inquisición, eran muy estrechos y procuraban limitar. Esta es la razón por la que Teresa advierte del cuidado de los confesores. En todos sus libros, Teresa va a prevenir a las mujeres y a los lectores en general del cuidado que deben tener con los confesores, porque muchos de ellos pertenecen a la Inquisición. Es decir, que cuando alguien les confiaba algo, ellos y no estaba sobre la línea de las reglas inquisidoras, pues el confesor la denunciaba. Entonces, ella era muy hábil y trataba de conocer quién era una persona letrada, quién era alguien que se podía confiar, y ella llegó, como a Gracián, por ejemplo, que gracias a Gracián tenemos sus textos, pues ella puede advertir que esa posibilidad que tenemos con una persona que nos puede acompañar, esto lo hemos dicho en otras ocasiones, la importancia de un compañero en el espíritu, de alguien que pueda escucharnos, pero con un conocimiento, no simplemente un consejero. Pues Teresa lo tenía muy claro y siempre buscaba a los mejor formados, a los espirituales de veras, a aquellos que tuvieran una amistad con Dios, aquellos que no se dejaran de la vanidad y sobre todo aquellos que no estuvieran de parte de los inquisidores. Ustedes pueden notar cómo aquí aprendemos algo muy importante. Siempre que se habla de la Inquisición, pues evidentemente se piensa que todos los que estaban en la iglesia hacían parte de la Inquisición y que todos quemaban a la gente. La respuesta es no, jamás. Eran una parte, digamos, de la institucionalidad religiosa que creó esta figura inquisidora para controlar, pero como lo hemos visto, las místicas no hacían parte de esa figura. Las místicas hacían parte del proceso de relación de amistad con él, de la posibilidad de fortalecerse en esa amistad. Y por eso hablamos un poco de ese cuidado. Y hoy también podríamos decir el cuidado de con quién decimos, a quién nos acercamos, que sea una persona orante, contemplativa, estudiosa, que tenga un camino, que conozca tanto del Evangelio, de la Biblia, como de los místicos, podríamos decir, o de aquellos de diferentes órdenes que han dado tanto fruto en la misma iglesia y en las mismas confesiones que podemos tener. Muy bien, estos son los primeros cuatro características de Teresa. Y termino esta primera parte con esto. Ella reconoce la experiencia, Teresa de Jesús, como una gracia de Dios, en la medida que haya conciencia de lo que vive. En la redacción de los escritos se encuentra una forma de ser, todo enmarcado en la vida cristiana. Es que el cristiano es el que sigue a Cristo. Y cristiano en la iglesia, cualquiera sea en la que estemos, cristiano es el que sigue ese soplo del Espíritu Santo dentro de nosotros, el Ruach HaKadosh, ese Santo Espíritu que nos acompaña, pero que nos habla en esa morada, digamos, en esta séptima morada, que nos acompaña y nos habla allí, que nos perfuma de esa luz que siempre, que como lo decía Matilde Magdeburgo, la luz fluye de la divinidad, fluye de la séptima morada hacia toda nuestra vida, el conjunto de nuestra vida.
Bueno, antes de seguir con esta parte, yo quisiera saber si hay alguna inquietud, si alguien quiere manifestar alguna sugerencia de lo que hemos visto, si alguien quiere hacer alguna pregunta. Bueno, vamos a dar un minuto si alguien lo quiere hacer. ¿A alguien le genera alguna inquietud esta primera parte sobre la vida de Teresa de Jesús? Jorge, adelante. Gracias, Juan. Quedé impactado por ese Ruach HaKadosh que mencionaste, porque me gusta llamar al Espíritu Santo Espíritu Kadosh de verdad. Entonces, esa coincidencia me parece muy bonita. Sí, Juan, tengo una pregunta sobre el plano, sobre las moradas. Sí. No me queda muy claro cómo efectuar el plano, o sea, es porque no me gusta como ir a hacer una copia ahí barata de lo que ya han hecho, sino algo que nazca como desde mi interior, pero no he captado como muy bien. Muy bien, yo voy a devolverme un poco. Eso lo tengo más arriba. Bueno, esa pregunta del plano es muy importante porque nos conduce un poco, nos lleva de la mano hacia la forma de cómo construirlo verdaderamente, de cómo guiarnos por una posibilidad en la práctica que nos lleve precisamente a conocernos en ese interior. Bueno, decíamos que había, se me pierde por acá, decíamos que habían cuatro elementos para considerar en el plano. Vamos a mirar este que tenemos acá. Bueno, este es un diagrama del castillo interior, de las moradas. Es un diagrama que veremos todo este mes. En cada sesión veremos alguna de estas moradas y las comprenderemos. El plano intenta que nosotros podamos traducir nuestro propio camino. ¿Cómo vamos? Que podamos traducir esa tierra que somos. Y poníamos una metáfora del arquitecto cuando va a hacer un plano. Mira primero la tierra. En ese caso, la tierra seríamos nosotros, nuestra vida propiamente, nuestro ser, nuestro cuerpo, todo lo que hay en él, todas las señales, sería la tierra. Entonces, lo primero, la tierra, ¿quiénes somos? Eh, que somos nosotros. Ahí vamos a construir algo. Luego, trazamos líneas sobre esa tierra, miramos el ambiente, cómo está rodeado, cuáles son lo que perfuma el pensamiento de cada uno, cuáles ideas se tienen, qué imagen tengo de Dios. Eso nos va dando como cómo estamos, cómo está esa tierra en un primer momento. Luego de saber cómo estamos, entonces, bueno, ¿qué vamos a construir ahí? Porque para construir necesitamos el plano. Entonces, ¿qué vamos a construir ahí? Algunos dirán, no, pues yo quiero construir una vida orante. Entonces, sobre esa base, bueno, ¿qué se necesita para una vida orante? Y ahora sí que es importante sobre la base de Teresa de Jesús y sobre sus moradas, podrían hacerlo algunos, y es construir un itinerario de vida interior desde cada uno. Por eso el plano es un itinerario de vida interior, es lo que cada uno está llamado a hacer desde lo que es. Por eso no hay algo para todos, es algo individual en lo cual lo que hacemos con el plano es como el esquema de lo que vamos a construir. El plano de un arquitecto, pues le entrega este plano a los ingenieros estructurales y demás y maestros, y ellos van a traducir ese plano en una obra. Entonces nosotros vamos a llegar al plano que es, bueno, cómo dibujas tus trazos de cómo vas, que lo hemos visto con las otras obras arquitectónicas, que hay un plano primero, y ese se inspiró en algo, pues ¿en qué nos inspiramos? Y bueno, pues si ustedes lo pueden notar, pueden inspirarse en una de las místicas que hemos visto, o en Teresa.
pueden inspirarse en alguno para decir, bueno, Gaudí inspiraba sus planos, que es un arquitecto llamado el arquitecto de Dios, el que ha construido los planos de la Sagrada Familia que se viene construyendo desde hace un siglo y medio casi, pues él inspiraba todo en el Evangelio. Es decir, en la Sagrada Familia, los que puedan ir o los que la vean en las fotos o demás, pues van a ver que la Sagrada Familia es una síntesis de toda la Biblia y aparecen muchos recursos sagrados. Entonces, él inspira todo en la Biblia. Nosotros podríamos inspirarlo en una de las místicas que hemos visto, en alguna frase de ellas. Es algo sencillo porque no nos podemos complicar mucho en la medida que entonces no lograremos hacer mucho. Ahora, alguien me decía que estaba pensando tanto en una figura circular, laberíntica, como espiral. Pues eso sí lo podemos, ¿qué formas inspira nuestra vida interior? Un cuadrado, un círculo, una espiral, un triángulo. Aquí podemos ver que hay una especie de triángulo, por ejemplo. Cada uno lo inspira las formas que le vengan al Espíritu. Y qué bonito que estamos en la novena del Espíritu Santo, que estamos tratando de ir por ese Ruach HaKadosh, ese Kadosh que significa santo, santo, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Eso es lo que debe inspirarnos. No es un ejercicio intelectual, Jorge, es un ejercicio práctico del espíritu en el cual podemos soltar, dar nuestra mano en un papel y decir, bueno, esta es mi tierra, que soy yo mismo. ¿Qué me inspira? Y luego, ¿qué formas? Para que juguemos un poquito a lo que nos enseñó Beatriz de Nazaret con estos elementos geométricos. Todas las místicas, es una particularidad que nunca vimos por el tiempo, todas se inspiran en las matemáticas, en la geometría, en elementos de la física, de la astronomía, porque es que ellas estudiaban mucho dentro de sus conventos. Era otra de lo que ellas escogían hacer y era irse a un convento para poder estudiar todo estos estudios que hacían de matemáticas, de la lengua, de la música, de las plantas. Entonces, yo lo que les recomiendo, uno, mirarse cuál es esa tierra, cómo está. Dos, escoger una figura, bueno, un triángulo, un círculo o algo que tenga que ver con lo geométrico, una espiral, un laberinto. Pero cada uno construye, es un juego muy bonito además, cada uno construye desde cómo es su itinerario. Ahí sí que la sinceridad es importante. Pero Jorge, en este mes que vamos a ver a Teresa y este castillo, aquí vamos a poder tener un ejemplo muy vivo para que lo podamos ir construyendo también. De todas maneras nos queda lo que queda este mes y el próximo. Entonces, la respuesta es que vamos mirando nuestra tierra, vamos mirando qué nos inspira, vamos mirando qué figuras pueden ser las que mejor describen ese itinerario. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Muy bien, bueno, vuelvo con ustedes. A ver, ¿qué más quiere compartirnos? Algo que les genere este tiempo, esto que hemos dicho de Teresa hasta ahora. Joseph, Adelante, hermana. ya, mira, simplemente quiero reafirmar lo que has dicho y porque concuerdo con mi experiencia mística de mis años. En lo que dice en la cuarta morada, que Santa Teresa dice que la oración no está tanto en pensar mucho, sino en amar mucho, y todo lo que sea lo que me lleve al amor, hacerlo. Yo pienso que eso es verdad y nosotros estamos también convencidos de eso. No podemos hacer que no se nos... Porque por muy Eh, pequeño que sea lo que podamos hacer, si estamos convencidos que lo hacemos por amor a Dios, es válido. Podemos hacerlo a cada momento. Hay tantas labores del hogar que lo podemos hacer con ese amor, como en el trabajo educativo en mi caso. Entonces, en cada minuto de la vida, en cada minuto del día, digamos ya, del día, está eso para hacerlo. Y entonces estaríamos como en esa cuarta morada, porque somos conscientes de lo que hacemos. Luego después, con respecto al diagrama, yo lo encuentro fabuloso el que hizo Elisa. Pero sabe que a mí me está
como tú hablas de la tierra, yo estoy aquí en Chile, soy chilena, y mi tierra yo la veo como un camino muy largo, porque Chile es así. Tiene montañas y mar, tiene subidas y bajadas, tiene muchos baden en el camino. Entonces eso me identifica a mí como de mi país, digamos, donde yo he nacido, y eso es lo que a mí la tierra me llama a hacer un camino, porque eso es el camino que yo he recorrido en estos largos años. Así he caminado y he andado por los caminos de la patria de esa manera, acompañada de la belleza de la naturaleza. Entonces, a manera de compartir con ustedes, yo voy a hacer el camino, un camino largo. En el lado este, la cordillera de los Andes, y en el lado oeste, el Océano Pacífico. Entonces, por ahí pero me falta mucho todavía. Ahora me ha surgido la idea, me ha surgido esa idea, la veo más clara, porque el laberinto como que yo me enredo, no sé. Ahora, hacer otra cosa, no sé cómo sería, pero realmente me entusiasma de hacer ese camino. Muy bien. Eso Santa Teresa que explicó lo de la estrella del mar, estrella de mar, que todos tenemos nuestro propio camino, nuestro caminito. Por ahí voy, ¿qué te parece? Muy bien, hermana, qué bonito que has mencionado esto, porque cada uno también debe mucho a esa tierra donde vive, a esas circunstancias especiales que lo rodean. Y si Chile es un camino largo y tiene el Océano Pacífico a un lado y la cordillera de los Andes al otro, pues evidentemente que de ahí se pueden sacar algunos elementos. Y ya estás dando pistas para algunos. Tú vas a utilizar la línea recta, por ejemplo. Y esa Eso, la línea línea recta. recta evidentemente que te puede llevar a plantear dentro de esa línea muchos elementos que pueden ir apareciendo. Bueno, pues esas son pistas de lo que podemos ir haciendo. Le pedimos a José si puede apagar su micrófono porque está interfiriendo con los otros. Bueno, muy bien, entonces seguimos. Felicidades, bodas de oro para la hermana Gladys, le dice Jorge desde Santa Marta, Colombia. Bueno, ¿alguien más quiere compartirnos inquietud de esta primera parte de Teresa? Seguimos entonces. Bueno, nuestra santa era consciente de todo lo que pasaba a su alrededor, no solo de aquello que vivía con sus hermanas, sino con personas de toda condición social. Pero dejemos que sea nuestro hermano Carmelita Descalzo, Eduardo Sanz, quien lo describa. Bueno, esta descripción es de Eduardo Sanz y aquí es muy importante escucharla para saber con quiénes era que hablaba Teresa, cómo era que conseguía tantos recursos para fundar tantos monasterios y si estaba en una clausura. Si estaba metida ya en un convento, ¿cómo era que conseguía todos estos recursos? ¿Cómo era que podía convencer a tantos? Dice Eduardo Sanz. La santa tuvo relación directa o epistolar con personajes de todos los estratos de la sociedad del momento. El rey Felipe II y sus secretarios, correos mayores y administradores, príncipes e infantas, virreyes, cortesanos y nobles rurales, profesores universitarios y estudiantes, campesinos y mendigos, banqueros y mercaderes, albañiles y arrieros. Entre los eclesiásticos se trató con cardenales, nuncios, obispos, teólogos y misioneros, religiosos de casi todas las congregaciones contemporáneas de ella, poderosas abadesas y beatas pícaras, sin olvidar a numerosos santos canonizados de su época, San Pío V, San Pedro de Alcántara, San Juan de Ávila, San Luis Beltrán, San Francisco de Borja, San Juan de la Ribera, San Juan de la Cruz, algo inaudito para una mujer del siglo XVI y más aún, monja de clausura. Fijaos entonces cómo esta Teresa se las traía. Es que estamos hablando de un personaje que quizá muchos no conocen y que es muy importante conocer para este tiempo, sobre todo porque solamente en el 2015 se celebró el quinto centenario de su nacimiento y podríamos decir que desde el 2015 para acá, o sea, hace 6 años apenas, se viene hablando mucho más de Teresa de Jesús y su obra.
se hacen tesis doctorales, se hacen tesis de maestría, se hacen trabajos sobre ella, se va a hacer la ruta teresiana Ávila, se van a hacer una infinidad de cosas que finalmente logran incentivar que las personas la conozcan y que transformen el prejuicio de que era una monja y ya. Pues no solamente era una monja, era una mujer consagrada a la relación de amistad con Dios y logró dejarnos un legado bastante grande. Bueno, entonces preparémonos porque vamos a ver las tres primeras moradas. Eh, y digo preparémonos porque esto que vamos a ver es muy místico, digamos, es de lo que hemos visto hasta ahora lo más místico porque vamos a adentrarnos. Una vez hemos visto en la vida de Teresa un poco a grandes rasgos, algunas características. Bueno, la otra parte de la vida la pueden encontrar en el escrito que les he mandado. Pues resulta que Teresa de Jesús escribe El Castillo Interior en 1577. Es decir, ya siendo ella una mujer de 62 años, una mujer un poco mayor para ese tiempo, muy mayor. Eh, y Teresa lo que logra es, en su madurez, regalarnos, podríamos decir, el compendio de lo que significa un camino de vida interior. Entonces, lo que resta de este mes, estas tres sesiones, concluyendo esta que viene, pues vamos a incursionar en ese orden de Teresa de Jesús. Bueno, si hay alguien que tiene el micrófono abierto, le ruego que lo pueda apagar porque interfiere. Y cuando escuchen la grabación, pues van a escuchar ese micrófono abierto, más, porque mi voz no se va a escuchar mucho en la grabación. Entonces, por favor, los que tienen el micrófono abierto, apagar. La historia de un amor verdadero. Ubiquémonos en el castillo interior. Insisto, es un diagrama. No, Teresa no hizo este diagrama. Es un diagrama que hacemos hace 4 años apenas. Pero es un diagrama que puede ejemplificar muy bien e ilustrar cómo son esas 7 moradas y cuál es ese pequeño camino. En realidad es una muy buena interpretación este castillo. Primera morada. Yo lo voy a hacer muy solemne. Vamos a hacer las tres primeras, pero vamos a ser muy solemnes. Vamos a tratar de introducirnos. Bueno, entonces ubiquémonos en un minuto en silencio en esta primera morada. Es esta que estoy señalando. Aquí hay una persona y va a entrar a esto que es como una maraña, como algo enredadijos. Primera morada. Centrémonos aquí en la parte inferior derecha. Quiero preguntarle a alguien, una persona que nos exprese qué ve ahí en esta parte, qué se imagina que es esto, qué puede ser esta parte. Bueno, esa maraña, como tú decías, Joseph, son precisamente esos momentos oscuros de nuestra vida, esas dificultades que tenemos para llegar a lo que queremos llegar. Esa maraña, todos los seres humanos la hemos experimentado o la estamos experimentando de alguna manera, porque pues la vida realmente es eso, ¿no? Dificultades, tristezas, dolores, momentos también muy alegres, pero para llegar a esa fuente que se ve allí, es como una especie de fuente, debemos primero desenmalezar. Desenmalezar es un trabajo pues que cada uno debe de asumir y eso es lo que yo veo ahí. Cómo desenmalezar eso para llegar a ese punto tan claro que hay en el centro. Carlos, cuánta sabiduría en lo que nos dices, desenmalezar. En realidad es una maraña, son malezas, son oscuridades, son temores, miedos, traumas. Qué cantidad de elementos de la vida que
nos dejan allí, nos dejan en la oscuridad. Pero para Teresa de Jesús, la primera morada es parte del castillo, hablándolo en términos teresianos, parte del castillo interior, de algo que nos habita. Y para entrar, ya esta persona que ha estado aquí tuvo que pasar por una serie de alimañas, dice Teresa, sanguijuelas, todo aquello que las tentaciones, todo lo que nos distrae, que ni nos permite entrar al castillo. Es que dentro del castillo está Dios. En la séptima morada está con su luz iluminando todo el castillo. De hecho, ustedes pueden ver aquí una especie de fuente. Es luz, es agua, es el agua de vida, que nos expresa de una forma tan linda el evangelista Juan en el cuarto capítulo, cuando habla del encuentro con la mujer eh, samaritana. Pues ya estamos adentro del castillo. Lo que pasa es que en esta primera morada, este es como un viaje interior en el cual se encuentra con todas estas situaciones que impiden avanzar hacia esa unión divina. Pero en esta primera morada la vamos a trabajar desde una pequeña metáfora con una biblioteca. Resulta que esta primera morada es la morada del conocimiento propio. Es donde nosotros aprendemos a saber de nosotros mismos. Porque aquí también hay luz y agua. Las marañas están, no nos dejan avanzar, pero aquí también hay luz. Esta es la morada del conocimiento propio. Entonces hagamos un ejercicio de 1 minuto en silencio. Cada persona, cada alma que está allí tratando de verse a sí mismo, como si su interior fuera una biblioteca, y arriesguense en acoger un libro de esa biblioteca. ¿Qué les habla de ustedes? Hagamos ese ejercicio en 1 minuto. Les recuerdo como siempre que las personas que quieran escribir en el chat comentarios, inspiraciones, sugerencias, pensamientos, pueden escribirlos, que esos van a quedar ahí grabados para todos. Primera morada, nos decidimos a entrar en el castillo, que es algo que ojalá todos decidiéramos entrar en ese castillo interior. En el interior de nosotros está Dios y vive en algún lado, en el castillo, dice Teresa. Seguimos el llamado de Teresa. Entrad, entrad, hijas mías, en lo interior. Esto es de Teresa. Fíjense qué mujer tan avanzada. Y nosotros que miramos las monjas como que personas rezan, monjitas les decimos que rezan. No, no rezan. Ellas están dialogando con Dios y si Dios es lo más importante, pues ellas son muy importantes. Entrad, entrad en lo interior. Hay un mundo interior aquí adentro, dirá Teresa. Es decir, hay un interior, pero en ese interior habita Dios. Y ella está invitando cuando dice lo interior, allá, acá, a este castillo interior. Vamos caminando y de repente encontramos a alguien. Esta es vamos a hacer la historia como si fuera una historia de amor. Encontramos a alguien en el camino, un saludo, una mirada, quizá un gesto. Aquí podemos recordar a la persona amada nuestra, al compañero, a la compañera, al amigo, a la amiga, al padre, a la madre, cómo se encontraron, cómo fue la primera vez que lo vieron, que recuerdan de esa persona, de ese ser. Dice Juan, el evangelista Juan, mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Resulta que nosotros caminamos cotidianamente por muchos lugares. ¿Y dónde vamos? Esta luz de la séptima morada, esta luz de Dios que siempre nos ilumina, pues también va con nosotros. Yo soy la luz del mundo, dentro de mí Él está e ilumina a todos los que me encuentro en el paso. Por eso, cuando estamos al frente de una persona discriminada, racial, étnica o socialmente, pues
esa persona tiene a Dios en el interior, es decir, que estamos discriminando desde lo más bajo de un ser, es decir, el ser que tiene prejuicios es una persona muy alejada de la concepción del Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros. Y eso significa que si hoy nosotros tenemos odios contra alguien por pertenecer a cierta ideología, movimientos o demás, necesitamos revisar nuestro interior, porque no estamos llegando a esta comunión, ni siquiera dentro del castillo, estamos afuera merodeando, porque cada uno así piense diferente y así haga cosas reprobables, pues tiene a Dios también dentro de él. La relación de intimidad con quien sabemos nos ama comienza con el reconocimiento de uno mismo como luz. Es decir, en la medida que yo sepa que soy luz para el mundo, soy luz, pues ahí comienza la relación de amistad con Dios. Procurar conocer a Dios es abrir la puerta a conocernos a nosotros mismos. El conocimiento propio es lo más importante que tenemos. Y esto que hacemos, las personas que hay allí, 14, 15, 20, las que nos ven en diferido, las que se los mandan a otras personas, pues todos estamos procurando conocer a Dios. Por tanto, abrimos la puerta a conocernos a nosotros mismos. Por eso es tan importante dilucidar y discernir de aquello que yo hago, como decía Mr. Eckhart, todo debería hacerlo con el amor de Él, pero necesitamos conocerlo primero. Eso es lo que Teresa nos va a invitar en este castillo interior, a conocer al rey del castillo. Y una vez conociéndolo, nos conocemos a nosotros. Nos enfrentamos al conocimiento propio, miedos, dudas, frustraciones, debilidades, miserias, fortalezas y virtudes. Descubrimos que el sol está dentro y nunca ha dejado de brillar. Esto es muy importante, nunca. En los momentos más difíciles, en las tragedias, en la desazón, en la tristeza, en la melancolía, en la culpa, en el error, siempre estuvo brillando el sol. Y cuando nos convertimos, cuando tenemos la oportunidad de hacer relación, versión con Dios, la versión con Dios, bueno, algunos hoy le llaman la mejor versión de nosotros mismos. En realidad, eso es algo muy terrenal. Debe ser, y que es muy bueno que sea terrenal porque somos de la tierra, pero es muy básico pensar en la mejor versión de nosotros mismos. La versión con Dios debe ser un lema nuestro. Yo estoy trabajando para obtener no la mejor, la versión con Dios, porque Dios ya es lo mejor. De tal manera que cuando yo logro esa versión de mi vida con Él, yo doy un testimonio de mi vida y todo lo que ha pasado en mi vida, de negativo, de tragedia, de adicciones, de situaciones difíciles, se ilumina desde nuestra conciencia, desde nuestro pensamiento, desde nuestra racionalidad, desde nuestro ser. Y entonces ya no tememos, porque la luz siempre ha estado ahí. Entonces, ese momento de tentación, de caída, de error, como le quieran llamar, ya no es más. No golpetea nuestra conciencia, en nuestro inconsciente. Ya no golpetea allí porque es iluminado una luz que fluye de la divinidad, Matilde de Magdeburgo. Esa luz irradia toda nuestra vida desde antes de nacer. Es decir, cuando una persona se convierte, sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, sus tatarabuelos también. Es algo hermosísimo. Por eso estamos en un camino de conversión. Si ya estuviéramos conversos, si ya fuéramos conversos, pues solamente con uno de nosotros estuviera brillando la luz del mundo. Pero hoy no está brillando la luz del mundo. Por eso necesitamos aceptarnos en nuestra debilidad y en nuestra miseria para poder comenzar a caminar tras la imagen del Dios auténtico que nos habita. Primera morada. Paralelo a esto, voy conociendo al otro. Miren qué bello. Con un tú hay un yo, pero no ese yo del egoísmo, no ese yo de la imposibilidad de la solidaridad con el otro, sino
el del amor de Dios en nosotros. Cuando hay un tú, existo. Cuando reconozco al otro, existo. Soy porque somos. Sin el otro no soy. Por eso, cada vez que anulo a otro, me anulo a mí mismo. Cada vez que hablo mal de alguien, hablo mal de mí mismo. Cada vez que miro con ojos de odio a alguien, me odio a mí mismo. Qué difícil, sobre todo para un país como Colombia, en lo que está viviendo. Hay enemigos, pero también soy enemigo mío. Horrorizados vemos afuera lo que nos habita. Indudablemente que Teresa, como ustedes lo pueden ver, va mucho más lejos. Estamos apenas en la primera morada. Decidimos acoger al otro en nuestra casa, en nuestro interior, a ese que tanto despreciamos, o a ese que tanto juzgamos, o a ese que tanto condenamos. Lo comenzamos a recibir dentro de nosotros. Y aquí un ejemplo bíblico muy lindo. Zaqueo era muy pequeño y le costaba ver a Jesús, pero él le dijo que se hospedaría en su casa y Zaqueo bajó del árbol. Aquí tomamos la decisión de Zaqueo, bajar de donde de la soberbia, bajar de donde del orgullo, bajar de donde de la envidia. Baja. Y en el momento que baja, acoge a quien quiera estar con nosotros en nuestra casa, que es Jesús. Yo voy a mirar algo por acá. Alguien ha llegado, Cenelia, muy bien, pero no, se me fue. Bueno, muy bien, entonces hablábamos un poco de Zaqueo en ese ejemplo bíblico que nos invita a ver al otro. Es más, Zaqueo, como un ladrón que era, recaudador de impuestos que robaba y robaba, un día reconoce al Señor. ¿Qué tal que tantos ladrones que hacen lo mismo hoy día reconozcan al Señor, al verdadero, pues se convierten? Simple. Y que tanto que lo juzgamos, un día ese nos va a enseñar a nosotros. Lo que pasa es que no tenemos fe, no pensamos que eso pueda pasar. Y siempre buscamos la cárcel como una salida. Qué errado es el Estado que busca la cárcel como una salida para sus ciudadanos. Porque está olvidándose del cristianismo como tal. Es decir, está impidiendo ver el mensaje de la luz en su propia vida. Dicho en otros términos, países como Suecia, país ateo casi en su 90% de su totalidad, hoy viven cristianamente. ¿Por qué viven cristianamente si además no tienen ninguna confesión? Porque siguen el llamado de Jesús en cuidar al otro, un estado de bienestar, que cuida al otro, que se preocupa del ciudadano, que se preocupa no de encarcelar a alguien porque comete un delito, sino de llevarle libros al lugar donde está recluido, de impedir que siga pensando de la misma manera, que lo lleva a trabajar, que le enseña. Y nosotros, que nos queremos llamar cristianos, Señor, Señor, dice Jesús, eso lo decimos todos nosotros en países como Colombia, pues están las cárceles atestadas de personas, no caben, y están pensando en hacer más. Qué poco cristianos somos. Aquí está todo, en esta primera morada ustedes pueden ver que es más allá del conocimiento propio. Yo voy a abrir un momento, unos minutos de un pequeño conversatorio de esta primera morada. Me parece muy importante que podamos plantear las personas que haya alguna repercusión, algún eco que le quede de esta primera morada. Bueno, aquí nos están escribiendo. Voy a leer de lo que nos escriben. Volvernos esclavos de Dios, como dice Teresa de Jesús, es el camino. Es vivir nuestra cotidianidad del lado del amado. Ya le doy la palabra a José. Dice Jorge, las meditaciones me resuenan mucho. Imaginé un libro que empezaba por mis cualidades. Sí, Jorge, qué lindo. Es una inspiración del Espíritu. Recuerda que hoy es el segundo día de la novena del Espíritu Santo. Y para los que creemos, para los que experimentamos una fe estricta, digámoslo en términos de tratar de ser espirituales de veras,
Hoy tenemos una oportunidad muy linda, sobre todo con respecto al Espíritu Santo. Escribe sobre eso que acabas de decir, Jorge, y vas a ver que hay un camino sobre eso. Dice Carlos, todos llevamos a Dios en el interior, incluso desde antes de nacer. Al reconocernos, estamos reconociendo a ese Dios propio. Claro que sí, es un Dios propio, además. Esto es algo muy avanzado en la mística. Cada uno tiene un Dios. No es que Dios sea millones, es uno. Pero en cada uno está hecho a la medida de cada uno, porque es misericordioso. Es un, es un secreto hermoso. Dice Jorge, creo que debemos diferenciar la luz de Dios que habita en nosotros de la idea restringida que tenemos de Dios. Claro que sí. Por eso los místicos siempre nos van a decir que lo primero que hay que hacer en un camino de vida interior para esa unión divina es olvidarnos de las viejas imágenes de Dios, porque no ese es el camino. Es Él que siempre nos ha habitado. Carlos dice, lo que también debemos evitar es crearnos a un Dios a nuestra conveniencia, olvidando el verdadero auténtico que es solo amor, que es el amor de Dios. Sí, exactamente. Es que, bueno, pues es muy fácil hacer a un Dios a nuestra imagen y a nuestra conveniencia sobre todo. Bueno, sí es nuestra imagen, pero a nuestra conveniencia, pues sí, lo acomodamos. Y eso es lo que ha hecho que tantas personas pensando que están siendo cristianos, que están siendo creyentes, no están siendo nada. Están siendo idólatras de ideas, si me permiten la expresión, pero no de Dios, estamos alejados de Él. Bueno, José, adelante, honranos con tus palabras, te escuchamos. Gracias, Juan Carlos. Un cordial saludo para usted y todos los presentes. Primero que todo, felicitarlo porque ya estamos adentrándonos en la profundidad de la vida y eso es maravilloso. En segundo lugar, pues hay algo que yo siempre me he dicho. Nuestra presencia aquí en el planeta Tierra tiene una función de ser. Nosotros no venimos aquí ni a enriquecernos, nosotros no venimos a competir con el otro, que yo tengo, que yo soy, que esto, que esto. Nuestra presencia en el planeta Tierra o en el universo es uno solo, conocernos a nosotros mismos. Y cuando nosotros nos conocemos a nosotros mismos, sabemos que una parte o una fracción de Dios está dentro de nosotros, que nosotros somos el templo más sagrado que hay en el macrouniverso o en todas partes, está dentro de nosotros. Cuando el ser humano comprende esto a ciencia cierta, ya no tiene necesidad de ir al sitio A o al sitio B o hacer peregrinaciones al sitio C o al sitio D. No, porque sabe que Dios lo escucha. Una fracción de Dios está en cada ser humano. Esa es la meta, ese es el objetivo, que nos descubre, o sea, el descubrimiento es el mayor fruto que nosotros podemos tener, porque ahí es cuando usted no se conoce, cuando usted no se estudia, cuando usted no se profundiza, prácticamente va a buscar dioses ajenos en otras partes, que yo soy esto, que yo tengo esto, que yo soy, ¿sí? Entonces, el ser humano ahí es donde nace el orgullo, el ego, la prepotencia, la altivez. Pero el momento en que usted sabe que así se acierta que todos los seres humanos somos iguales, igualiticos, nacimos de un vientre de una mujer y todo un día vamos a proseguir en el camino en el sendero espiritual. Pero nuevamente, y pido disculpas por ser repetitivo, el objetivo número uno es descubrirnos, porque ahí está absolutamente todo. El amor más grande y maravilloso que hay en el universo está dentro de cada uno de nosotros. Gracias. José, gracias por tanta sabiduría que nos regalas, por esta experiencia a través de tus palabras que nos das. Efectivamente, fijaos en algo muy bonito. La experiencia de conocernos es la experiencia de saber que no necesitamos absolutamente nada de lo que el mundo ha creado como una necesidad. Y en esa creación del mundo como algo que necesitamos, esas necesidades que nos da, hay una falencia muy grande. Cada vez que necesitamos algo,
pues parece que nuestra vida se consume en ir tras eso que necesitamos, pero en realidad ya tenemos todo. Con el amor de Dios que nos habita, podemos descifrar la vida entera. Y en ese desciframiento aparece algo, efectivamente, que es nuestra vida es más sencilla de lo que se parece. Ahorita que decía José que no necesitamos ir a peregrinaciones, ni mucho menos, efectivamente, pues si ya Dios está dentro de nosotros, ¿a dónde vamos a ir? Con Jesús dijo todo. Eso es un detalle. Ya dijo todo con Jesús. ¿A dónde vamos a ir? A amar. ¿Y a dónde vamos a amar? Al que tenemos al lado. Ahí está nuestro conocimiento propio, en el que tenemos al lado, solamente a través del otro. Y entre más te moleste, y entre más te diga cosas, y más incómodo te haga sentir esa persona con la que vives, esa persona de comunidad o esa persona con la que habitas, ahí hay un maestro. Y hay un maestro que nos habla contundentemente. Vamos a ver, aquí nos están hablando. Dice Jorge, me gusta diferenciar entre el hacer, el tener y el ser. Sí, en realidad, Jorge, efectivamente, nosotros somos. Cuando Moisés le pregunta a Dios, dime tu nombre, dice, yo soy el que soy, soy. Es suficiente ser, esto que he mencionado acá, ser es suficiente, porque en el ser hacemos y tenemos. El tener es algo que lamentablemente en los últimos siglos se ha desprestigiado solamente por lo material y solamente por la adquisición de prestigio, pero en realidad nosotros tenemos mucho dentro. Tenemos muchos privilegios en nuestro interior cuando sabemos descifrarlos. Y eso es todo uno, somos uno con Él. En esa séptima morada que mostramos acá en este centro, somos uno con Él. Fijaos que es una ilustración muy linda. Nosotros y Él somos uno solo. Abrazamos la cruz los dos. Su misma cruz la abraza Él con nosotros. Nos volvemos uno solo con Él. El misterio para los católicos, el misterio de la Trinidad es algo muy hermoso, es algo muy avanzado que lamentablemente pues no conocemos muy bien, pero que sí nos deja un sabor a lo eterno, a lo privilegiado, que dentro de nosotros habite el Hijo, habite el Padre, habite el Espíritu Santo. Son formas de tratar de comprender lo eterno, no es que sea necesariamente así, hay algo más que se mueve. Luz Mary nos dice, me deja un eco de esta primera morada. Es si conocemos que la luz de Dios está en todos nosotros, estamos discriminando a Dios que habita en cada ser, cuando usualmente hacernos daño de diferentes maneras a nuestros hermanos. Cuando es que, como lo decía José Mary, esa fracción que llama José es esa luz para cada uno, que habita cada uno de una manera singular, de una manera singular. Eh, a nuestros hermanos les hacemos daño cuando no los reconocemos habitados por Dios. Ahí viene la injuria, la calumnia, el juzgamiento, una cantidad de elementos que son peligrosos porque nos pueden llevar a la violencia, nos pueden llevar a la agresión al otro. Cuando agredimos el cuerpo de otro, se ha perdido totalmente la perspectiva de la vida cristiana y de la vida en el espíritu. Eh, lo que sucede es que en sociedades, podríamos decir, tan primitivas como la nuestra, donde el asesinato es algo que está a la vuelta de la esquina, pues evidentemente que necesitamos cambiar nuestra mentalidad para que nos descubramos de otra manera. Y en ese descubrimiento de otra manera vamos a descubrir que tan solo tocar al otro ya es una agresión. No podemos tocar a nadie sin su consentimiento. Por eso es tan delicado lo que vivimos, porque no solamente tocamos al otro, lo destruimos y destruimos su vida. Es algo verdaderamente enfermizo pensar que alguien se pueda regocijar con el dolor del otro, con la muerte de otro. Por eso necesitamos un tiempo de mucha prudencia interior, de mucha contemplación para poder
como dice Luzmeri, en vez de hacerle daño al otro de diferentes maneras, tratar de irradiarlo con esa misma luz. Hay muchas formas de hacerlo, hay muchas formas de conquistar al otro, de conquistarlo para eso que yo amo, pero si yo no amo eso que me habita, yo no puedo mostrarle al otro absolutamente nada. Mauricio, ¿quieres decir algo? Sí, Juan, pues tengo como muchas cosas atropelladas en este momento en mi cabeza con todo lo que escuchamos y vemos. Tuve la oportunidad pues de leer los textos que enviaste, el de la escritura del místico y el que preparaste de Santa Teresa. Me gustó la forma pues como lo escribiste, la relación que haces entre Santa Teresa, Van Gogh y Santa Teresita del Niño Jesús. Parece muy interesante y su relación con el tema de la prisión, de las prisiones, que empieza también a generarnos con una cierta incomodidad en el sentido que no hace falta estar encerrados para ser prisioneros. Estamos prisioneros de tantas cosas y me recuerda o me lleva un poco a esto de la primera morada. Es tantas prisiones que tenemos, que nos deleitamos en ellas, de alguna manera, en la construcción que yo he venido haciendo para el castillo interior, he sentido que en esa primera morada no hay nada que nos detenga, sino que somos nosotros mismos los que saboreamos y nos quedamos en esa primera morada, en el caso mío, porque allí está inmerso todos esos placeres que se banalizan y todos esos placeres que de una u otra manera nos van comprimiendo, nos van oprimiendo, pero que también nos van encarcelando. ¿No? Amamos los placeres, deseamos los placeres, nos cuesta mucho trabajo evadir los placeres. Una de las dificultades del mundo precisamente es cómo darnos cuenta que nos quieren atrapar en los placeres, cómo evidenciar que este sistema, que como tú bien lo has dicho, ha ido dejando de lado el bienestar para ir oprimiendo al individuo en medio de los placeres, va convirtiéndose en una nueva barbarie, en una nueva oscuridad, en un nuevo medioevo, es una inquisición diferente. Entonces, en esa primera morada, siento a veces que, y lo dibujo como un corazón que le han cogido que tiene paticas y le han cogido sus paticas diversas manos, y esas manos son todos esos placeres de los cuales uno no se quiere apartar, ¿no? El amor, el juego, la televisión, el internet, el trabajo, la aparente preocupación por los hijos, que a veces también se vuelve excesivo, un excesivo paternalismo, un excesivo cuidado, pero todo eso simplemente nos está condenando a quedarnos mientras el castillo interior está abierto y está diciendo, venga, conózcame, mientras el Señor le está diciendo, permíteme hacer morada en ti, y le decimos muchas veces, Señor, haz morada en mí, quédate en mi corazón, pero mentira, no lo dejamos ni siquiera entrar, porque le cerramos la puerta con todos los placeres que tenemos. Y creo que el trabajo más arduo, el trabajo más fuerte que nos abre esta posibilidad del castillo, y hacía esta remembranza, Juan, no sé si me estoy extendiendo mucho, pero hacía esta remembranza. Teresa habla de la Santa Teresa habla de los castillos. Claro, estamos en una época, en 1200, 1500, 1600, toda esta es un periodo donde la única parte donde sentíamos seguridad era dentro del castillo. Era el único espacio donde nos podíamos sentir seguros, porque fuera del castillo estaban todos los males, estaba todo lo que nos podía afectar y dañar. Hoy en día, nuestra civilización va creando otros castillos. Ya no nos sentimos seguros en medio de la ciudad, sino que tenemos que irnos a un conjunto cerrado, una unidad residencial, donde podamos vivir la tranquilidad aparente de estar encerrados en una urbanización o en un conjunto cerrado aparentemente muy bonito, satisfaciendo de alguna manera
algunas necesidades, ¿no? que podrían presentarse allí. Y eso mismo nos está pasando, lo reflejo allí mismo en nuestro interior. Aparentemente tenemos unas seguridades, un conocimiento que nos da la universidad, la academia nos da un conocimiento y nos brinda aparentemente una seguridad y un trabajo, y esa aparente seguridad del trabajo nos está encadenando porque nos está obligando a trabajar 15, 18, 20 horas y no nos está dando tiempo a encontrarnos con nosotros, a encontrarnos con los otros. Estamos también inmersos en un castillo que no nos permite avanzar al conocimiento interno del mismo, porque se nos cruzan diferentes elementos como las necesidades aparentes de estar bien, en eso que hablaban de hacer, el ser, el tener, pero también el estar. Entonces, ¿cómo estamos? ¿Cómo la ciudad nos está consumiendo y cómo nosotros como ciudadanos no habitamos la ciudad? Estamos en la ciudad, pero no habitamos la ciudad. Estamos en nosotros, en nuestro cuerpo, en nuestro castillo, pero no habitamos nuestro castillo. No habitamos nuestro templo, que es el templo de Dios. No nos damos el tiempo suficiente para ir al corazón y encontrar en el amor de Dios eso que Él nos quiere brindar, que es amor, misericordia, bondad, sabiduría, pero nosotros la relegamos a la mente. Entonces nos encontramos en esa otra cárcel que es la mente, que nos va envolviendo y que nos va consumiendo también, porque la mente nos está haciendo pasar cosas y cosas y cosas y no nos deja ir al silencio interior donde encontramos esa resolución con Dios, esa oración contemplativa, esa oración meditativa, donde definitivamente nos encontramos. Entonces creo que allí en esa primera morada me parece que es como de las más duras de atravesar, donde uno está, pues, tiene que luchar contra muchos demonios, pero es que lo peor de todo es que los demonios ni siquiera nos asustan, nos buscan. Entonces no luchamos contra el demonio, sino que es que nos regocijamos con el demonio. Y entonces, ¿cómo cruzar eso que nos da placer y nos regocija? Solamente renunciando a nosotros. Y por eso lo dice Jesús: abandónate, abandona todo lo que tienes y sígueme y carga con tu cruz. Pero es que cómo nos abandonamos, tú lo decías creo que en el texto también, lo decías en la sesión anterior, pues claro, es muy doloroso abandonar todo eso que nos gusta, y es ahí donde empezamos a sufrir y empezamos a decir: esta cruz no me gusta, y esto es el infierno, y esto es doloroso, porque se trata de desprendernos. Y pensaba en algo que yo le decía a mis hijos, y que escuché también de un texto griego, cuando lo leía de la Paideia, y es cómo nosotros vamos perdiendo la esencia del ser con la que nacimos. De alguna manera, también pienso, el trabajo interior es cómo recobrar esa esencia. ¿Cuál fue la esencia con la que yo nací? ¿Cuál es la esencia con la que nace un niño? Un niño nace cargado de amor, cargado de alegría, cargado de entusiasmo. ¿Cómo he ido perdiendo toda esa esencia y cómo empiezo a dibujar una serie de máscaras para poder estar en un mundo que no me permite estar? Con todas esas cavilaciones he ido elaborando, no sé cómo está la cosa. Gracias. Mauricio, gracias por esta síntesis de esta primera morada. Yo quiero resaltar varios elementos porque son muy importantes para el proceso tanto conceptual como material de lo que hacemos. Y uno es, evidentemente, Teresa vive dentro de las murallas, es decir, vive en una fortaleza, que eso que mencionaste hoy, ese querer estar, ella vivía en una fortaleza y después va a vivir al frente, abajo de la fortaleza, que es la encarnación, que es el convento donde ella vive, y desde allí ve las murallas. Es decir, ella ve ese castillo, pero lo trae así, que es la metáfora muy linda de que no, yo sí estaba enmurallada, digámoslo, pero ya sé que no necesito esa seguridad, no la necesito, sino que necesito es esta, que me da el interior iluminado y habitado. Segundo, mira, es que cuando dijiste que todos esos placeres y todas esas cosas que nos atrapan no nos asustan, sino que nos gustan, es evidente, son como caramelos. Es decir, los degustamos, no los comemos y seguimos comiendo, pero nos hacen daño.
pero nos gustan. Y ¿sabes qué? Ahí está el principio del placer. Y bueno, Sigmund Freud escribió un texto llamado Más allá del principio del placer. Y más allá del principio del placer está el goce. Y resulta que otro psicoanalista va a decir, hay un otro del goce, en términos analíticos, que es Dios. Es decir, el otro del goce es lo que hay más allá del placer. Lo único, Mauricio y compañeros, lo único que pudiera hacer que eso que tanto me gusta, esa droga que tanto me gusta, esa pornografía que tanto me gusta, ese licor que tanto me gusta, esa infidelidad que tanto me gusta, esa tentación a la cual caigo una y otra vez y tanto me gusta, la única forma de ir más allá de ella es el amor de Dios. Pero entendido el amor de Dios no como una frase o un cliché, sino como una experiencia. Y esto es lo que estamos haciendo en esta primera morada y en este castillo interior de Teresa, y este mes es lo que vamos a hacer. Bueno, ¿cómo vamos a ir más allá del placer? ¿Cómo vamos a ir más allá de estos sentidos, de esta prisión? Evidentemente que los que puedan leer el texto se van a dar cuenta que hay una metáfora, porque hay una verdad, una verdad. La prisión como donde hay prisioneros realmente, y la prisión de los placeres en los que estamos. Pero hay algo que nos hace vencerlos y es el amor de Dios, pero entendidos desde el templo vacío. Por eso este curso que estamos haciendo es muy introductorio. Y ustedes se van a dar cuenta que el próximo mes que veamos a Juan de la Cruz y otro texto que escribí llamado el Decálogo Sanjuanista, en el cual muestro 10 pasos para poder ir más allá del placer, que es un poco, bueno, es que todos estamos acá. Casi que todos estamos apenas. Hay unos que no han querido ni entrar al castillo, ni siquiera a esa fortaleza, sino que están en su propio castillo, como lo decía muy bien Mauricio, en su propio castillo, ahí habitan, no quieren salir de ahí. Y es ese de las comodidades, ese en el que la cultura los introdujo, ahí están tranquilos, es el televisor, son las series, son cosas que los llevan cada día a perder más tiempo de sus vidas cuando no hay más tiempo en la vida. Y esto es lo que nos va a llevar a tener una misión. El cristiano, todos los cristianos tenemos una misión. El que no la tiene, tiene que saber que sí la tiene y que dentro está la misión. Lo que pasa es que hay que vencer todo esto que ha dicho Mauricio. Bueno, Mauricio, gracias por esta gran apreciación que has hecho y de verdad que nos satisface mucho tu participación y nos ilumina. Creo que alguien más me había levantado la mano. Luz Mary, ¿tú levantaste la mano? O alguien más, es que cuando yo estaba hablando, alguien, yo creo que levantó la mano, a ver. Si es así, puede hablarnos de una vez. Gracias, Mauricio, que se ha tenido que retirar. Gracias también. De identificar, dice Jorge, somos tan paradójicos que sintiéndonos libres, estamos esclavizados, pero cuando nos hacemos esclavos de Dios, ahí somos verdaderamente libres. Sí, ese es un espiritual de veras, el que va más allá del placer y el que se ubica en el goce de Dios. Qué bien identificar la idea de la cárcel de la mente. Teresa de Jesús hablaba de la mente como la loca de la casa, pero se refería no a la loca discriminando, porque ahí en ese tiempo no había denominación de locos como hay ahora, o de personas que usualmente actúan como los mal denominados locos, sino que lo decía porque la mente va para un lado y para el otro. Entonces ella trataba de decir que la mente evidentemente es una cárcel también, no lo dicen esas palabras, pero va hacia allá. Y la forma de tratar de hacernos controladores o guías de la mente es acercarnos a la esclavitud de Dios. Luego podremos ver, antes de terminar, una analogía de ese placer con los faraones, que es algo muy bonito que se maneja desde la Biblia misma, y es como nuestra vida está llena de faraones, es decir, esclavizadores, si le podemos decir, personas que esclavizan a los otros, que nos atan y nos tienen aquí atados, pero porque nosotros, como lo decía José en su intervención, no queremos conocernos, obviamos conocernos, no queremos conocer nada de nosotros. Por eso ponemos la mirada en el otro y criticamos tanto al otro. Por eso en un país como Colombia la polarización de unos contra otros es tan efectiva. Por eso siempre divide y vencerás, ¿no? Viene de un proverbio, es decir, no es una frase de la calle, es algo bíblico, divide y vencerás. Pero en este caso, aún
ese que puede hacerme daño me está llevando al camino. Lo que pasa es que tengo que estar adentro del castillo, saberme iluminado por la presencia del Todopoderoso. Bueno, yo creo que vamos a dejar aquí esta primera morada porque no es fácil acceder a estos conocimientos conceptuales de lo que nos habita y no queremos atosigarnos de cosas, queremos comprendernos, sabernos habitados por la luz, pero también saber que necesitamos un esfuerzo de nuestra parte. Y luego, más adelante en este trabajo con Teresa de Jesús, veremos cómo ya hay un momento donde no es nuestro esfuerzo, sobre todo los grados de oración que va a trabajar Teresa de Jesús en el camino de perfección, capítulo 11 al 21, ya no son nuestros esfuerzos, sino Él que nos conoce, que sabe dónde estamos, el que nos comienza a entregar conocimiento y sabiduría, como le entregó al rey Salomón cuando se la pidió. Bueno, vamos a tener 2 minutos si alguien quiere decir algo para terminar, una persona que nos quiera compartir algo ya para terminar. José, adelante. Gracias. Hay algo importante que yo quiero manifestar. La misma Biblia, tengo en mis manos una Biblia Reina Valera. La misma Biblia lo manifiesta en sus diversas. Tengo ahí uno donde dice Salmo 82:6. Salmo 82:6 dice: Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. O sea, él está diciendo, pues si ustedes tienen a Dios, pues Dios, ustedes también son parte de Dios. Somos todos parte de Dios porque somos sus hijos, somos parte de su creación. Y hay otra parte donde dice Jeremías 33:3. Dice, te mostraré cosas grandes y ocultas que tú desconoces. O sea, hay mucho más allá de lo que nosotros percibimos en nuestro pensamiento. Hay miles y miles de cosas mucho más inmensas. Hay miles y miles de mansiones, de dimensiones, lo que queramos llamar. Lo que pasa es que a veces nos enfrascamos en nosotros y que yo pertenezco al grupo religioso. Ahí es mi verdad y ahí no me salgo. Entonces cerramos nuestra mente. Y hay algo otro, pues le pido a todos los que me están escuchando si es posible que consulten lo que estoy. Ahí dice Juan 14:12. Dice, y como yo voy a donde está mi Padre, ustedes harán cosas todavía mayores de las que yo he hecho. Eso lo decía Jesucristo. ¿Y qué hacía Jesucristo? Él vivía en paz, él vivía en tranquilidad, él vivía en amor, él vivía en felicidad. Lo que pasa es que las cosas externas pues eran donde había caos, o sea, sí, pero él vino a enseñar un pensamiento diferente. Miren lo que estamos diciendo, ustedes, o sea, cuando dice ustedes, todavía pueden hacer cosas mayores de las que yo he hecho. Lo que nosotros comúnmente llamamos milagros, aunque ustedes no lo crean, aunque sea difícil de creer y de percibir, tenemos la potestad y tenemos la oportunidad y tenemos la alternativa de ser generadores de paz, de ser generadores de felicidad, de ser generadores de amor. Pero nuevamente, por favor, consulten ustedes la misma Biblia que es la palabra sagrada, lo manifiesta. No es simplemente leerlo y de pronto memorizarlo, es interpretarlo y llevarlo un poco más profundo. Gracias, Juan Carlos. José, muchas gracias por esta apreciación bella. Miren, en la Biblia está todo. Lo que pasa es que necesitamos aprender de ella, aprender a verla, conocerla. Ahí está el conocimiento propio y de Dios. Y gracias, José, porque en este último momento nos haces cuenta de lo que expresa la palabra acerca de ese interior habitado, en donde efectivamente nos lleva a plantearnos, vayan al interior y en ese interior descubrirán a Dios, que es el creador de todo. Y si descubrimos a Dios como creador de todo, entonces descubrimos todo. Por eso Juan de la Cruz nos va a decir, para venir a tenerlo todo, no quieras tener algo en nada. Para venir a saberlo todo, no quieras saber algo en nada. Efectivamente nos pide la nada, el vacío del amor. Y en ese vacío del amor, en ese océano del amor es donde debemos nadar a diario, como decía Meister Eckhart, cada obra con el amor de Dios.
Pues esta tarde agradezco profundamente a cada uno, a cada persona que ha estado allí, desde Argentina, desde Chile, desde Colombia, Estados Unidos, desde Costa Rica, desde Ecuador, que están pendientes y ustedes deben saber que estos son semillas y si estamos en este momento juntos, pues el Señor nos está hablando a todos. Y en realidad ustedes podrán saber que nuestra vida es muy corta. 50, 60, 70, 80, 100, 120 años, eso no es nada para toda la eternidad. Y debe ser que tenemos algún misterio dentro de nosotros, algo nos habita de excepcional que podemos descubrir y aportar como un granito para seguirnos construyendo en el amor. Entonces, esta semana vamos a dejar esta primera morada. Gracias a ti, Wilfredo. Un gran saludo a Wilfredo, que se encuentra en la Loma de la Dignidad, en Cali, Colombia, donde acaban de hacer algo muy bonito. Y es que hicieron, donde había un CAI de la policía, pusieron una biblioteca, algo muy simbólico, muy especial, porque en realidad, como les decía el ejemplo de Suecia, es que yo viví en Suecia, yo sé de qué le estoy hablando. En la medida que nosotros acerquemos a las personas a al arte, al conocimiento propio, a la literatura, a la ciencia, pero sobre todo a la interioridad. Entonces no vamos a necesitar tantos recursos para otras cosas, sino para ese conocimiento propio, para ese conocimiento de Dios, para ese conocimiento del universo mismo que nos circunda. Y como dice José, oye, es que estamos tan ocupados además en lo mismo toda la vida. Toda la vida sufrimos de lo mismo, le tenemos miedo a lo mismo, le damos vueltas en la mente a lo mismo y nos impedimos ver lo que verdaderamente somos. La invitación esta semana entonces es que nos decidamos a ver lo que verdaderamente somos adentro. Recuerden que donde hay un otro, estoy yo también. Lo que le digo al otro, me lo digo a mí mismo. Lo que das, te lo das. Nuestra vida en el Espíritu es una vida en abundancia, es una vida en predilección de Él con nosotros. Agradezco mucho a todas las personas que han estado en Colombia, en diferentes partes del mundo, que también nos ven en diferido. La próxima semana seguimos en nuestro castillo interior, segunda morada, tercera morada. Vamos a ver si alcanzamos la cuarta morada y este mes pues vamos a completar las 7 moradas. Bueno, ya saben que pueden escribir allí en el chat los que quieran y nos encontramos en una semana. Bueno, bendiciones para todos, mucha paz en este tiempo donde hay tantas convulsiones sociales, políticas, económicas. El seguidor de Cristo, la persona que en realidad está en un camino espiritual de veras, está haciendo luz para uno y para otros. Está enviando toda su fuerza porque, como también lo dice José, pues es que dentro de nosotros habita todo. Quiere decir que también habita la solución de lo que está pasando. Si estuviéramos más en silencio, si tuviéramos menos la preocupación de todo lo que le pedimos al Señor y más la preocupación por conocerlo a Él, entonces nos conocemos a nosotros y sabemos que con una oración, que con una idea, que con el regocijo de sabernos unidos, por ejemplo, en esta reunión, pues hacemos grandes milagros. Quizá hemos salvado la vida de muchos en esta reunión. No nos damos cuenta, pero quizá es así. Bueno, bendiciones para todos y nos encontramos la próxima semana. Bueno, leo los últimos mensajes que nos están poniendo. Carlos nos dice gracias mil a todos por sus valiosos aportes en esta introducción del Castillo Interior de Teresa de Jesús. Graciela de Argentina. Gracias, me han hecho vivir este maravilloso momento y poder introducirme al Castillo Interior de una manera más orante. Bendiciones. Nubia de Tancur, gracias. Gracias, compañeros, por la enseñanza. Bueno, ya ven que cuando todos participamos nos nutrimos, de verdad, nos nutrimos todos y nos llenamos de regocijo. Luz Estela en Ecuador, gracias por compartir cosas tan valiosas para nuestra vida. Dios los bendiga. Luz Mary, gracias, qué maravillosa tarde de conocimiento. Sí, es abundante, es abundante. No nos imaginamos todo lo que nos... Bueno, para las personas que tienen alguna experiencia con el Espíritu Santo, es un tiempo muy bonito para conectarse con, bueno, finalmente el Espíritu Santo es el amor de Dios, para conectarse con ese amor de Dios dentro de nosotros y conocernos y quizá trascender un poco más en este castillo interior. Bueno,
Nos encontramos la próxima semana. Adiós a todos y a todas. Gracias para todos. Bueno, feliz tarde, me voy llena de amor, enriquecida por tantos aportes que recogí de cada uno. Me voy maravillada y hacer el propósito de salir de esas cárceles que hay veces me encuentro. Muy agradecida, que el Señor los bendiga por siempre a todos y nos siga iluminando a cada uno, que sigamos siempre unidos por el amor. Feliz tarde. Amén, igual. Qué lindas palabras. Chao, feliz tarde. Amén, te cuidas también. Gracias a todos. Los llevo en mi corazón. Chao, adiós.